obvio, ¿no? Obviamente escuchan, pero ¿cómo hace el cuerpo, cómo hacen las células para transmitir estas ondas sonoras? Porque eso es lo que estamos ahora, tal vez no viendo, pero lo estamos viviendo. Ahora, obviamente no podemos ver la música en estado normal. Hay sustancias que te hacen ver la música también, que te hacen ver el sonido. Pues ahí puedes ver esto, ¿no? Yo creo que en eso se han inspirado. Pero mi voz está pasando prácticamente lo mismo. Está yendo por sus pabellones y ustedes lo están interpretando como un sonido y lo están interpretando después, obviamente, pues todo lo que concierne a lo que voy explicando. Entonces, hay que hacer mucho énfasis porque por ser un país en vías de desarrollo, la salud acústica no está todavía muy bien legislada, no está todavía bien, ¿qué les digo? Ni siquiera para la discapacidad, ¿no? Recién están demoliendo las aceras para poder hacer rampas y esas aceras para que una persona no vidente pues pueda guiarse, pueda orientarse. De hecho, pues estamos recién en esa evolución. Ni qué decir de esto. Bocinazos en los hospitales, cada quien pone un parlante grande y empieza a pagar en la esquina en el barrio y no le pasa nada. Los boliches de adorno tienen, ¿no? Este boliche tiene antro que tiene los decibeles de tal a tal. Mentira, hay gente que se pone los audífonos muy alto. Entonces, hablar de educación acústica todavía pues nos queda mucho, pero veremos cómo funciona esto. Ustedes van a recordar toda esta, ¿qué les digo? Maravilla. Miren ustedes, este es el conducto auditivo externo, esta es la parte donde se encuentra el cerumen, aquí ustedes pueden encontrar algunos pelitos, etc. Y aquí termina el conducto auditivo externo, es decir que el pabellón se encuentra aquí. Luego nos topamos con una membrana timpánica, esta membrana timpánica pues que tiene la característica de estar no solamente tal vez adherida en su marco de la membrana timpánica, sino que también tiene una conexión muy interesante de una cadena de huesecitos. Y esa cadena de huesecitos que se conoce como oído medio, todo esto, y este es el oído interno, este oído medio tiene la característica pues de contener dentro de su estructura, que es similar a la de un reloj de arena, estas estructuras. Tenemos el martillo, el yunque y el estribo. Ellos están con un sistema ligamentario suspendidos en las paredes de esto, pero también hay músculos que se van a encargar de tensar el tímpano, el músculo del martillo, y músculo del estapedio, del estribo, que son músculos que son como cabellos de ángeles que se encuentran ahí, como es el tipo de fideo, que se encuentran pues inmersos en el hueso temporal. Y eso lo han visto en anatomía, los conductitos que hay ahí. Pero eso tiene una razón de ser. Una razón de ser que incluso para proteger la presión que existe aquí, para proteger la presión de este oído medio, porque es a momentos es hermético, tiene que liberar presión. Por aquí sale la presión. O tiene que igualar presiones por esta trompa que se llama la tuba, o es la trompa de Eustaquio. Y es esa pues la que, si hay infecciones aquí a nivel del respiratorio superior, a veces ascienden al oído. ¿Quién ha pasado con sus hermanitos, primitos, que les duele el oído por un resfrío? ¿Quién de ustedes al descender o al ascender la paz, el alto, la paz, ha sentido el cambio de presiones? Y es el dolor de oído o solamente que no escuchaban bien. Ahora, después de eso tenemos que explicar fisiológicamente qué ha pasado, ¿no? No es decir, ay, me escucho bien por la altura. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las presiones aquí dentro? Y también, ¿qué puedo hacer para que no me afecte eso? Para recomendar, ¿no? Yo te aconsejo que, más que chicle, tragues o abras la boca, así. Entonces, tiene un porqué. Tendrá, pues, estructuras anatómicas muy importantes, la tuba, en la región, ¿no? de la faringe, para poder hablar de eso. Después, esta cadena de huesecitos se va conectando, miren ustedes, y va a ser un fenómeno de transmisión. No solamente del aire, sino aquí se transmite de hueso a hueso y después va a volver a líquido. O sea que el sonido va en las tres fases para poder llegar al cerebro y pues interpretar lo que ustedes están escuchando en este momento. Esta especie de cadena de huesecitos, vamos a ver más adelante, es una especie de palanqueo que hace que todo lo que se transmite aquí se transmita en la ventana oval del caracol. Esta ventana oval del caracol o cóclea, y vamos a ver qué hay dentro, pues hace que los receptores que se encuentran dentro se exciten, así como los conos y bastones, se exciten, y el ganglio, que se encuentra el ganglio espiral aquí del corte, pues lleva las señales al cerebro. Es eso lo que vamos a ver ahora. Pero estudiaremos un poquito más a detalle esa cadena de huesecitos.
Vean ustedes, miren, ese es el sonido de esa es la transmisión de las ondas sonoras hacia los huesecitos. Miren esta vibración. En este momento esto está pasando con sus tímpanos. ¿Ya? Aquí un sonido, y si te grito, entonces, vibra más, ¿me entiendes? Y cuando estos huesecitos vibran, con un juego de poleas y articulaciones y ligamentos y músculos que tiene miren cómo van transmitiendo de forma más fina al caracol por la ventana oval. Y aquí también hay un tímpano secundario, una membranita o un anillo del estapedio que se llama, que transmite lo mismo. Pero tiene un porqué esta cadena de huesecitos. Miren ustedes, en esta gráfica podemos ver cómo las ondas sonoras hacen que exista una vibración de la membrana timpánica. Así como cuando ponen los bajos en un parlante y suena así, lo mismo pasa con la membrana timpánica, en todo momento. Y esa membrana timpánica al vibrar, miren cómo transmite esta vibración hacia los huesecillos, y los huesecillos, con el estapedio, transmiten eso al caracol. El caracol que está inmerso en agua. Ahí hay linfa, endolinfa, o sea, hay agua dentro del caracol. O sea que el sonido pasa, miren, pasa del aire, pasa de la transmisión a los huesos y pasa al agua. Y después eso se transmiten sensaciones nerviosas que se transmiten como sonido. Miren que para hablar del ajuste de la impedancia tenemos que analizar este movimiento que hacen los huesecillos. Solamente calculando la superficie de inserción de esta membrana timpánica, que dice que es alrededor de 55 milímetros cuadrados, ¿no? Es el área de la membrana timpánica, a comparación de esta pequeña membranita con la que se encuentra el estapedio, que es de 3.2 milímetros de superficie, ¿no? de área cuadrada. Entonces, la diferencia de esto con esto, y la transmisión y los juegos de las articulaciones que hace tanto el yunque, el estribo y el martillo, hacen que la fuerza que existe aquí no disminuya, más al contrario, la incrementa en 1 a 3 veces la fuerza de esto con esta fuerza del caracol. ¿Por qué? Porque ahora pues tiene que hacer un juego con el agua. Incluso que la transmisión a través de estos huesos tiene un reflejo que se llama el reflejo de la impedancia. Estos huesos no están sueltos, no están descalabrados. Estos huesos tienen músculos. Y para poder ajustar, es como tu parlante, cuando tu parlante está con bajo y suena y se escucha, simplemente hay que limpiarlo y hay que ajustarle. Y cuando le ajustas, pues tiene un mejor sonido. Lo mismo pasa con esto. ¿Quiénes le dan esta impedancia? ¿Quiénes le dan la capacidad de tensarse? El músculo tensor del tímpano, o llamado el músculo del martillo. Lo propio en el músculo del estribo, o músculo estapedio también se llama. Esos músculos se encargan de hacer, por un reflejo de 40 a 80 milisegundos, de tensar el tímpano. Cuando hay un sonido, una excitación, ellos se tensan para ser más finos, para tratar de seleccionar ruidos del ambiente, trata de borrar los ruidos del ambiente y trata de que la voz inicial sea la que se filtre más, y también protege al tímpano y protege este sistema de huesecillos. Estamos hablando de algo que entra en esto, así chiquitito es el oído, ahí chiquitito es el oído medio. Entonces, este reflejo de la impedancia y esta relación entre las superficies, pues me da la importancia de cómo el aire que está aquí y las ondas se transmiten ahora en la transmisión a través de los huesos y ahora va a llegar al agua. Y miren ustedes, la otra parte es esta. Una vez que hay la transmisión aquí, miren, aquí el estribo, todo lo que está pasando dentro del caracol hace que después emerja en forma de despolarización, en forma de, si vale el término entre comillas, electricidad. O sea, ¿cómo esto se convierte en electricidad? Para que esta electricidad, a través de despolarización, vaya por el nervio auditivo y esté pasando lo que está pasando en este momento. Me están escuchando, están aprendiendo. Entonces, miren esto, lo que les decía, la relación de estas membranas. Y ahora vamos a estudiar al caracol. El caracol o la cóclea, que es el oído interno ya, es como miren, esa es como una tuba enrollada de 2 vueltas y media, es esto. Miren aquí, están envueltos estos. Y este caracol tiene las siguientes características. Se lo considera como 3 tubos enrollados, porque en su interior existen estas separaciones. Tenemos nosotros la rampa timpánica, ¿no? Tenemos la rampa vestibular
y tenemos el conducto coclear. Entonces, ¿cómo están formadas estas? Del conducto coclear, que es este verde, a la rampa timpánica, la va a separar la lámina basilar, que es esta es la lámina basilar, que va a ir del helicotrema, que es el helicotrema o el modiolo, que es el centro del caracol, hacia la pared externa. Esto sirve como una barrera fibrosa rígida que va a ser muy importante para sostener a este órgano, esta cosita que está aquí, que la vamos a ver más grande, que se llama el órgano de Corti. Este órgano de Corti, o el órgano coclear, que tiene los receptores que van a ser las células ciliadas, son las que van a sentir estas vibraciones sonoras. Ojo que todo está lleno de agua. Ahora, esta rampa vestibular tiene una pequeña separación por esta membrana de Reisner, o membrana vestibular, esta que está aquí, que no se la considera como una separación, porque es tan lábil y tan delgada que todo lo que pasa aquí, todas las vibraciones sonoras que acontecen aquí, pues las transmite, es muy delgada. Pero sirve para hacer un juego muy importante en este sector, junto con el conducto coclear y el órgano de Corti y las células ciliadas. Entonces miren ustedes aquí cómo pasa esto. Todo lo que... Aquí está la ventana oval está aquí atrás, no la vemos. Ahí está el hueso enfocándole el estapel. Entonces mientras pasa eso, va por toda esta rampa, viene, y se comunica por el helicotrema, que es esta parte, y vuelve hasta aquí. Por eso es que esta parte, que es la ventana redonda, empieza a salir también. Entonces, este juego de líquido está cerrado. Entonces, todo lo que yo presione, va a venir aquí, se intercambia y sale por aquí. Es decir, si yo aprieto, sale. Si yo aprieto, sale. Si yo aprieto, sale. Es eso lo que pasa constantemente en eso y lo vamos a ir viendo más adelante. Miren ustedes esta parte que se llama el helicotrema. Vamos a ir viendo las partes del caracol. Bueno, el caracol, si lo partimos, miren ustedes, ya se imaginan, no hay dónde perderse un caracol, ¿no? Mira, aquí está su vuelta, 1, 2 y media. Entonces, todo lo que concierne al caracol, cortándolo a pedazos, es esto. Aquí tenemos el helicotrema. ¿Qué es el helicotrema? El helicotrema va a ser esta puntita, esa puntita donde se van a encontrar los dos conductos. La rampa vestibular y la rampa timpánica se encuentran ahí y unen su líquido. Es el único sector donde hay intercambio ahí en la puntita y se llama helicotrema. Después tenemos la columela o el modiolo, que es eso. Esta es la columela o el modiolo, que es como el eje, el centro. Y esta columela o el modiolo, que es el eje o es el centro, que es en espiral, pues va a hacer nacer estas partecitas que les dije que son las partes que van a hacer la lámina espinal para sostener a este que es aquí, el órgano de Corti. Además que a su interior, del modiolo y la helicotrema, están las fibras nerviosas que van a ir a inervar el órgano de Corti, que también tiene forma de espiral, para que después de aquí vaya mediante el nervio. Miren aquí los nervios, aquí está el nervio vestibular, aquí está el acústico, el par número 8, llegue al cerebro y lleve esa transmisión como han visto en neuroanatomía. Todas las vibraciones que llegan acá, no se olviden, estamos viendo esto, es así, las vibraciones sonoras llegan acá, van al tímpano, son transmitidas por la cadena de huesecitos y van al caracol. Y ese caracol tiene un rol muy importante, vean esta parte, por ejemplo. Este es el conducto coclear, si lo estamos, ¿qué les digo?, aislando. No se olviden que lo que está aquí es la ventana vestibular, la rampa vestibular, la rampa timpánica, y aquí adentro, este rojito prácticamente, es este pedazo. Estamos hablando de la rampa coclear, el conducto coclear, perdón, y aquí el órgano de Corti, que es por el cual nosotros podemos escuchar. Y miren que cada vibración, cada onda sonora, ahora que estaba aquí en aire, ahora se transmite de esta forma. Pasa por aquí primero y después vuelve por aquí. Y todo lo que está pasando aquí en forma de vibraciones sonoras hace mover a este órgano de Corti. Y este órgano de Corti, miren cómo se mueve, lo vamos a estudiar a continuación para entender cómo funciona la fisiología de la audición. Miren qué belleza, es una imagen así impactante, realmente esta imagen es, ¿qué les puedo decir?, muy bella. Entonces, ¿cómo acontece la resonancia del caracol o de la cóclea? Recuerden ustedes que teníamos esta lámina basilar. Ahora, ¿cuál es la lámina basilar? Recordemos estas partes nuevamente. Lámina basilar, modiolo o columela, ¿qué más? Esto, el helicotrema. Entonces, es esto. Es esto. ¿Cuál es la rampa? La rampa vestibular es esta, la rampa timpánica. ¿Cuál es la laminilla basilar? La lámina basilar es esta, la de la base, esta, donde se está apoyando el órgano de Corti. Esta es la basilar. ¿Cuál era la de Reisner o la vestibular? Esta.
¿Cuál es el conducto coclear? Este. Ahora, ¿cuál era el helicotrema? La puntita. Es el helicotrema donde se unían al final, si es que deshacemos al caracol, los que entran por aquí se unen por esa puntita para pasar al otro lado y sale por la otra rama. ¿Cuál era el modiolo o la columela? El centro, el eje, espiral. Y desde aquí nacían las láminas basilares hasta la parte externa. Es eso. Entonces, una vez repasado esto, podemos entender un caracol desenrollado. Esto es lo que es un caracol desenrollado. Y miren ustedes cómo pasa aquí. Todas las, ¿qué les digo? Todas las ondas sonoras que pasan por aquí, se pasan por el helicotrema y retornan por aquí, por la ventana redonda. Y esa ventana redonda también tiene un tímpano, que es otro tímpano de la ventana redonda, que hace que este líquido esté sellado. Miren, es un líquido aquí que está con su tapita y con su tapita, y todo lo que entra también sale. Es ese juego que hace dentro del oído. Vean ustedes la cadena de huesecillos y el tímpano. Las vibraciones sonoras de alta frecuencia, es decir, los ruidos agudos, pasan por aquí, hacen vibrar este sector, casi la base del caracol. En cambio, los ruidos graves o la frecuencia baja, casi por el helicotrema, que es la puntita, hace vibrar esa parte del órgano de Corti. O sea, aquí estamos hablando de que existe aquí una escala, si vale el término, de notas dentro de nuestro oído. Esta lámina basilar, que era esta parte, esta de aquí, ¿no? Esta lámina basilar que tiene, bueno, vista desde otra parte, es como decir esta. Esta no, es como decir esta. Esta lámina basilar, esta estamos estudiando ahora, esa lámina basilar tiene de 20.000 a 30.000 fibras, dice. ¡Wow! Imagínense, tanto dentro de ese pequeño espacio. ¿Y de dónde a dónde se insertan? Se insertan desde el modiolo o la columela, que era la parte que ya habíamos repasado, hacia la pared externa. Y funge una función de lengüeta de armónica. O sea que a medida que pasan lenguas sonoras, esto hace este movimiento, lo que han visto hace un momento, lo que han visto. Y a esta onda que va por aquí, que va por el conducto vestibular y sale por el timpánico, se conoce como onda viajera. ¿No? Es la onda viajera. Así como el grupo Onda Cumbiera, ¿sí? Es la onda viajera. Es la onda viajera. Y miren que les decía que la única comunicación entre las dos rampas es aquí. ¿Y cómo se llamaba la puntita del caracol? Helicotrema. Correcto. Es la única parte donde se comunican ambas rampas. Y después de que ahora vamos a estudiar qué pasa. Aquí están excitando el órgano de Corti. Están excitando. Es un sonido de alta frecuencia, es un sonido agudo. Y eso se va a transmitir al nervio auditivo hacia el cerebro. Y a todo eso pues es la onda viajera. Entonces, si recapitulamos, vean ustedes, es esto lo que vamos a... hemos estado viendo hace un momento. Miren las ondas, en este caso las ondas sonoras, que se transportan en los huesecillos ahora, y estos viajan en el agua. Y el agua que adentro estimula por vibraciones sonoras, ya no ondas, sino vibraciones sonoras, como lengüeta al órgano de Corti, a la lámina basilar, y esto se convierte en un estímulo eléctrico, es decir, en forma de despolarización, y viaja a el cerebro. Es eso lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función del órgano de Corti? La función del órgano de Corti es esa. Si ustedes pueden ver al caracol, ya de una forma un poquito más grande, en la que podemos ver los receptores. Así como los conos y bastones eran los fotorreceptores, aquí los receptores son las células ciliadas. Es todas estas, miren que tienen sus pequeños cilios. Este es receptor. Y esas células ciliadas son de dos tipos. Miren ustedes que las células ciliadas internas son estas, que generalmente son las que se conectan con el nervio, son las más importantes, son las que transmiten solas en una fila. Y existen como 3 o 4 filas que son más células, casi 12.000, estas de las células ciliadas externas, que son estas. Las células ciliadas internas se comunican con el ganglio espiral de Corti, que estaba aquí, dentro de la columela, dentro de la columela o el modiolo, y de ahí va a ir hacia la región del cerebro por el nervio coclear. Y el nervio coclear, que era parte del nervio estatoacústico. Recuerden que este nervio era compuesto, el par 8 estaba compuesto por el nervio vestibular y el nervio coclear. Uno era del equilibrio y uno era del oído.
Entonces solamente estamos hablando del oído. Y miren cuántos axones, esto es una belleza, cuántos axones forman ese nervio. 30.000 axones son los que van a formar ese pequeño nervio que ustedes lo han debido ver cuando han disecado la base de cráneo. Es una cosita así, como un fideo. Y en ese fideo hay todo esto. Debe ser porque ese órgano pues es muy importante. Ahora, ¿cómo sucede esto? Vean ustedes que aquí la onda sonora hace esto. Miren que cuando sube, despolariza, y cuando baja, hiperpolariza. Es decir, que todo eso tiene una información, ese sonido. Y ese tambaleo, como una lengüeta de armónica que estábamos viendo, pues es la importancia para entender qué pasa en el oído. Ahora sí, ¿qué pasa en el oído? ¿Qué pasa en las células ciliadas? Es decir, en los receptores. ¿Cómo se excitan las células ciliadas? Las células ciliadas son de dos tipos, la interna y la externa, pero estamos hablando de cualquiera de las dos. Lo más importante es que ellas tienen estereocilios. Los estereocilios en un sentido ascendente. ¿Qué son los estereocilios? Esto, cilio, 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 cilio. Y notan que están en forma ascendente, pues eso le da una característica. Cuando se despolariza y se hiperpolariza. Y además que estas están incluidas en este celeste, que se llama la membrana tectoria, que es como una especie de gelatina que fija a estos. Esta es su membrana tectoria, por ejemplo. Esta es la membrana tectoria, esta es la membrana tectoria. Y miren que el movimiento de estos cilios, cuando se van hacia donde está el más grande, es decir, en este caso a la izquierda, se llama despolarización. Y cuando van al otro lado, es decir, así, es hiperpolarización. Y aquí está la parte más importante de la clase. Estas ondas sonoras hacen que se mueva así. Y cuando giran a este lado, es decir, donde está el cilio más grande, es el estereocilio más grande, pasa que abre los canales de potasio. Y al abrir los canales de potasio, sale el potasio, se vuelve más negativa la célula, hace que el calcio entre, y el calcio hace que estas vesículas salgan y se conecten con una neurona. Hacen una sinapsis. Y ese neurotransmisor importante se llama glutamato, así como en el ojo, se llama glutamato. Y ese glutamato pues hace que este axón neuronal pues ya lo transmite en forma de despolarización y viaje como por el nervio. Ahora miren ustedes, tres cosas importantes. En el sentido del más largo, es decir, hacia este lado, se despolariza. Hay una transducción mecánica, es decir, que el movimiento de este se convierte en electricidad. Eso es transducción, es una forma de convertir el estímulo. Es como que ahora yo te pellizco, es algo mecánico, y sientes como electricidad cuando llega aquí. Esa es la transducción de esto. Y miren cuántos canales se abren de iones, de 200 a 300 canales de potasio, solamente con un bamboleo. Y eso está pasando en este momento, pasa cada momento. Miren ustedes los estereocilios aquí, y el movimiento que van haciendo estos para excitarse. Y después de ser excitados, todos estos estímulos se van a ir a transmitir por el nervio auditivo, miren ustedes, a la parte del bulbo, y esto lo resume todo. Este es el caracol. El caracol es un conjunto de tres conductos. Esta será la rampa vestibular, esta es la rampa pánica, es el conducto coclear, esta será la lámina basilar, esta será la membrana de Reisner, este será el órgano de Corti, que tiene células ciliadas internas y externas. Ahí está la membrana tectoria también, y esto funciona como una lengüeta de armónica, ¿no? Es lo que dice el libro. Y cuando esto pasa, miren ustedes, ya viendo en algo más general, la membrana timpánica, al recibir las vibraciones sonoras, se transmite por la cadena de los huesecitos. Esta va a la ventana oval, y esto ya es agua, y la ventana oval, dependiendo si es sonidos de alta frecuencia aquí o de baja frecuencia aquí, viene, se unen las rampas por el helicotrema y vuelve, y va al conducto, a la rampa vestibular, ¿no? Y esta empuja a la ventana redonda. Y al excitarse esto, el órgano de Corti, como han visto, aquí se ve el helicotrema. Miren, esta es la parte externa del caracol, todo esto sería el helicotrema.
Y todos estos nervios, miren, estos filetes nerviosos, se unen en uno grande que se llama el ganglio espiral de Corti, y de ahí nace este nervio. ¿Cómo se llama este nervio? Vestíbulo coclear, el parocho, pero solamente uno de estos nervios es el nervio auditivo. Y ese nervio auditivo va a viajar por el bulbo primero, tiene cercanías con la sustancia reticular, miren, tiene mucha importancia en su estación con las olivas y con los núcleos cocleares también. Y esos núcleos cocleares tienen tanta importancia porque, igual que el ojo, si pónganse que ustedes han perdido el sentido de la vista, solamente escuchándome podrían saber dónde estoy. Y esa combinación del oído hace que el sonido más importante lo inhiba, esta parte, lo inhiba el núcleo coclear, lo inhibe, y estoy dando importancia de que aquí se encuentra el sonido. Ahora cambia de sonido. Mi núcleo coclear hace que esto lo inhiba, y yo sé que está en este lado el objeto. O sea que con la audición también tengo una ubicación espacial de las cosas. Y se encarga esto. Ahora, cuando asciende más allí, ya a la región más o menos donde se encuentra el mesencéfalo, se encuentran los colículos superiores e inferiores. Ahora, esto es importante también porque aquí hay otras conexiones. Por ejemplo, la anterior clase hicimos explotar una bomba, ¿no? Una pop bomb, ¿no? Una granada pop, en base. Y cuando sonó, habían personas que han hecho así, sus caras. Otros solo han pestañeado, ¿no? Es como cuando el reflejo que te haga así, haces así. ¿Pero por qué haces así? Por esto, porque hay una conexión con el colículo superior. Los colículos inferiores son los que tienen fibras a otros pares craneales, como a los ojos. Por eso es que un sonido fuerte hace que cierres los ojos. O un sonido fuerte hace que hagas tu cara. Porque se conecta con los pares craneales. Ahora miren esto. Ahora es más loco lo que les voy a contar. Porque dentro de las vías auditivas, todo este ruido también va al hipotálamo. Y cuando hemos hablado de hipotálamo, hemos hablado de los sentimientos. El hipotálamo, te enamoras con el hipotálamo. Entonces, la música te enamorará. Claro, ¿quién no ha dedicado una canción? ¿O quién no escucha una canción y se acuerda de todo? No, amor, ¿no? Una de Maroyo, por ejemplo, ¿no? Ay, Lunita, dame platita, y te acuerdas cómo era, ¿no? En ese momento glacial, es cierto, porque está en el hipotálamo. La explicación que les estoy dando, tal vez a algunos les guste, a otros no, está generando algo en su hipotálamo. Tal vez han dicho, recién entendido, pues está en el hipotálamo. Y todo esto después se va a la corteza auditiva, en este lóbulo del cíngulo, ¿no? La ínsula, que se encuentra aquí, para ya ser interpretado de diferente manera. Si en este momento pongo rock pesado, algunos pues esta parte dirá, wow, ¿no? Los rock stars. Otro dirá, ¿qué mierda es eso? ¿Por qué no ponen cumbia? No paguen, ¿no? ¿Es eso ya tu gusto? ¿Es eso ya tu forma de ver? Si yo hablo disparates en este momento, para algunos, ¡qué guaso!, ¿no? Está bien. Pero para otros tal vez se inhibe, ¿no? Y le da así como que, ¡ay, qué palabra tan grosera acaba de pronunciar el señor docente! ¿No? Así, dentro del suyo, ¿no es verdad? Es como que yo pongo cumbia y empiezo a cumbiar y otro, ¡ay, cómo pues cumbia! Y todo eso pues va aquí. Los ruidos van aquí. Los idiomas van aquí. A algunos les gustan los idiomas, a otros no. Y va a variar si estás en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho también. En el hemisferio izquierdo tú eres más logístico, puedes sacar música por el oído, y en el otro eres muy tácito. Si te digo tienes que tocar el mi, dices, pero no me entiendes que es la nota musical. Entonces todo esto hace que el ruido pues sea mucho más abstracto. Reconoces sonidos de la voz, puedes ubicar dónde se encuentran las voces si es que estás jugando ese juego a escondidas. Por lo demás, vale decir que este sistema tan noble, este sistema tan importante, tan fascinante que acabamos de ver, tenga que ser bien cuidado. Ahora, ¿cómo podemos estropear nosotros inocentemente esto? Es como cuando comíamos sal, ¿te acuerdas? Cuando te echabas sal, ¿no? El salerito, así al manicito, las papitas, imbécilmente, porque ahora ya no somos imbéciles, hemos roto esa ignorancia. Ya saben que tienen que recomendar que no se hace eso. Lo mismo con esto, compañeros. Miren lo que pasa con estos audífonos. Bueno, ya algunos celulares te dicen, ¿no? Te advierten.
está rebasando el umbral y puede dañar su oído. Te dice, es más de 1 hora que estás escuchando así como imbécil, por favor, cuídate los oídos, ya te recuerda, ¿no? Y eso es por ley mundial. Y antes no había eso. No había eso. Imagínate tus Panasonic, tú estás radio y vos estabas y ahí, ¿no? Pensando mal. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto está emitiendo ondas en el aire. Y cuando tú te pones un audífono, es lo mismo que estar en un boliche constantemente cuando sientes, ¿no? Los bajos, así, es eso. Porque esa sensación te da los audífonos. Que es lindo o no, es aislarte del mundo, estás en el minibús mientras todos se bocinan, tú con los audífonos vas y llegas a la facultad tranquilo. ¿Pero a costa de qué? A costa de que las ondas, esto es multiplicarlo por 10, o sea, tu tímpano no está yendo así, ¿no? Tu tímpano está... Así hace. ¿Y qué pasa? ¿Te acuerdas que yo te hablé del el reflejo del... ¿Cómo se llama este? ¿El reflejo? ¿Qué les digo? Ahorita se me fue el nombre. El primer reflejo. ¿Impedancia? De la impedancia. El reflejo de la impedancia te protege al oído. Muy bien, mujer. ¿Y qué hace para proteger el oído? ¿Se acuerdan qué hacía? Tensaban el tímpano y tensaban la otra ventanita oval. ¿Quiénes lo tensan? El músculo del martillo y el músculo del el estapedio o el del estribo. Y ustedes saben que el músculo, mientras más lo ejercitas, se pone más grueso, más fuerte, y eso no le conviene al oído. Aquí le conviene que los musculitos así como sean librilis, sean así que sean librilis, cosa de que cae un alfiler, ¡cling! Y tu músculo así se mueve, porque cae un alfiler. Está caminando la mosca y habla con otra, y vos, una mosca, está hablando con otra, ¿no? Es así. O un ruido ahí al fondo que suena algo y así tiene que estar el músculo. Pero ¿qué pasa cuando lo ejercitas, tonch, 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 tonch? Los músculos se vuelven tan gruesos, así tan fuertes, que el sonido de la mosca no le hace nada, el sonido del alfiler no le hace nada, mi voz no le hace nada, excepto cuando te digo, ¿me has escuchado? No me haces caso. ¿Me has escuchado? Y recién se mueve. Ah, sí, ¿no ves? Eso pasa. Eso pasa con tu oído constantemente. Pierdes la agudeza visual, la agudeza auditiva, porque no los estás cuidando a tus oídos. O sea, estar con esos audífonos es lo mismo que estar en un boliche de esos cuando... Y estás en el parlante, ¿no? Y ¿no te ha dado que cuando llegas hasta tu casa y escuchas, estás en sonido, suenas... Sí. Tu órgano de Corti está reexcitado. Se sigue moviendo de solo acordarse del boliche. Eso pasa. Y ese ruido es eso. Y constantemente haces eso con tus oídos. Bien, niños, voy a terminar la clase temprano porque no les miento, o sea, me gusta dar pruebas. Miren, este curso está programado aquí para las 6. Tengo que ir a armar el electrocardiograma, esto es en el piso 7. Está organizando la sociedad científica también. Entonces, realmente, pues, pero hemos cumplido. Lo propio va a ser el lunes. Si lo transmito, les aviso. Si va a ser en vivo, les aviso. Si grabo y les aviso, dependiendo del tiempo. Estoy haciendo turno todo este fin de semana para después viajar. Y terminamos con los sentidos el lunes. Y el miércoles y el viernes, pues ya hacemos la parte motora y con eso terminamos todo.